en el desánimo y en la tristeza. Ese es el tema de hoy. Y yo estoy convencido de que la tristeza es una experiencia que todos los seres humanos pasamos. Y de manera particular, los verdaderos hijos de Dios también sufrimos profundas tristezas. Solamente basta con recordar que el autor del gozo es el Señor Jesucristo. Y Él, la Biblia nos dice, pasó un momento de tanta tristeza que pudiéramos decir fue una profunda depresión. Antes de ir a la cruz, Él reunió a 3 de sus más cercanos discípulos y les dijo así: oren conmigo. Y la idea, oren por mí. Mi alma está muy triste hasta la muerte. En otras palabras, Él estaba inmerso en una profunda tristeza. Y una de las cosas que la palabra de Dios afirma es que Él se hizo carne para compadecerse de nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Y Él se compadece, oiga, sufriendo con nosotros. Por lo tanto, Él en el Antiguo Testamento es presentado como un varón de dolores, experimentado en quebranto. Esa era su experiencia y la tristeza. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar esa visita indeseada pero segura en la vida nuestra? La tristeza. La tristeza, alguien ha dicho, o la depresión, es como una sombra testaruda que usted la echa, pasa por una puerta y ahí le sale otra vez. Y de repente está en un momento de mucha alegría y se voltea. Y ahí está la tristeza. Es sorprendente. Es más, la palabra de Dios nos afirma que en este mundo siempre tendremos aflicciones y tristezas. La tristeza vino por el pecado y no se va hasta que no se vaya el pecado. Por lo tanto, es allá en el cielo donde nosotros no tendremos lágrimas, dolores ni tristeza. Pero ¿qué hacemos ahora con la tristeza? Busquen ustedes ahí, si tienen sus Biblias, yo espero que sí, el Salmo 42. Y los salmos, recuerden, son oraciones de los hijos de Dios. Son oraciones de aquellos que nos han precedido. Y estas oraciones nos cuentan de sus emociones y experiencias. Es como que si usted le preguntara a los hijos de Corea, a quien se le atribuye el salmo, o los descendientes, le dijera: óyeme, ¿tú has estado triste? Y se le va a reír en la cara. Claro que sí. ¿Y cómo se ha enfrentado a la tristeza? Bueno, aquí Él nos va a decir cómo Él ha manejado la tristeza. Son 11 versículos y les pido que los leamos, pero voy a hacerles una aclaración. El salmo se puede dividir en 2 partes. Los versículos que van del 1 al 5 y los versículos que van del 6 al 11. Y se van a dar cuenta que tanto el versículo 5 como el versículo 11 son exactamente idénticos, porque los salmos también se cantaban. Y ustedes se dan cuenta que cuando nosotros cantamos aquí, cantamos una estrofa y luego viene un coro, otra estrofa y el mismo coro. Bueno, pues así en los salmos se da en la composición literaria de ellos. Ahora, es interesante cómo este hombre presenta y él desnuda su corazón. Leamos el Salmo 42. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración.
Ahora oigan el versículo que vamos a predicar. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. Aún desde el lejano monte Hebrón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar, oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día, lo repito eso, pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos. Se burlan diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Vamos a orar. Señor, qué bueno es leer tu palabra con cuidado, tranquilos, y disponer nuestros corazones para meditar en ella, para exponerla. Dale a tu siervo en su extrema debilidad hoy la fuerza, la gracia, la capacidad necesaria para honrarte a ti, para que cada uno salga bendecido y sepa cómo tratar cuando le visite la tristeza. En el nombre de Jesús. Amén. Los salmos tienen títulos, subtítulos, no siempre son inspirados, pero sí en este caso aparece una palabra que no está en esta traducción, que es la palabra masquil. Y esa palabra, cuando usted la ve debajo de un título de un salmo, se refiere a que este salmo es escrito para enseñar. La idea es que la experiencia del salmista espera ser una lección para la vida de los que reciben el salmo. O sea, lo que él pasó aquí es real, pero él aprovecha para compartirlo con otros, esperando que les sirva a ellos. Y yo creo que es atinado, porque todo el mundo pasa por tristeza. De hecho, cuando nace un bebé, y se lo he dicho muchas veces a ustedes, la primera prueba de que el niño salió con salud es si pega un grito. Cuando él grita, viene bien. Lo que significa que entró a un mundo de gritos. Y será despedido con gritos. Es la realidad. La tristeza nos va a acompañar. Y en este caso es una lección para todos aquellos hijos de Dios que puedan leer y recibir así esta bendición. Como les dije, se divide en dos partes, pero en este versículo 5 y el versículo 11 quiero que vean un contraste. Hay dos extremos. Uno, al inicio del versículo, ¿por qué estoy presente desanimado? ¿Por qué está tan triste? Miren el calificativo, tan triste mi corazón. Ese es un extremo. Pero si se dan cuenta, al final del versículo está el otro extremo. Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré. Y dice la escritura, está alguno alegre, cante alabanzas, lo que significa que él de la tristeza, de la depresión, terminó en alegría y alabando. Alegría y cantando. Es como cuando usted llega donde alguien y le escucha cantando, dice, algo bueno le ha sucedido. Bueno, él está diciendo exactamente, estoy triste, pero yo sé que voy para allá, voy para el lado de la alegría. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que sucede en el medio entre la tristeza y la alegría exuberante, la alegría que rebosa en alabanza? ¿Qué pasa en el medio? ¿Cómo él lo manejó? Y eso es lo que yo quiero clavar en su corazón hoy. Tenemos tres cosas para ver. En primer lugar, una realidad. En segundo lugar, una reacción apropiada ante esa realidad. Y en último lugar, vamos a ver un remedio o una recompensa también, pero un remedio aquí. ¿Cómo remediamos la tristeza? Veamos la realidad. La realidad es que él estaba triste
Y ahora, eso no debería sorprendernos, pero lo que sí tenemos que entender es que él estaba triste siendo un verdadero hijo de Dios. Lo que significa que los verdaderos cristianos a veces están tristes. Y no solo están tristes, sino a veces están muy tristes. Eso es lo que él dice. Hay días en que un verdadero hijo de Dios puede parecerse al Señor Jesucristo diciendo: mi alma hoy está triste hasta la muerte. Y eso es tan real que a veces uno ni sabe por qué está triste, pero sí está triste. De hecho, a veces incluso el corazón es tal que a veces usted siente la tristeza a un punto que dice: yo lo que quiero es llorar. ¿Por qué? No sé. Y comienza a llorar. Y llora bien, ¿eh? Bien llorado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Este hombre tiene un alma triste, abatida. Y dice Proverbios 12:25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, lo desarma. Está además turbada su alma como el mar agitado. El alma no está tranquila, sino inquieta. Pensamientos ruidosos, pensamientos inquietantes, frecuentes, dominantes e insistentes. Insistentes. Aquí la persona está ausente de la quietud, no tiene reposo. Y esa tristeza a veces se pone de acuerdo con la ansiedad y la persona comienza a tener una conducta propia de la ansiedad. Le voy a hacer una pregunta que quizás no le ha pasado a usted, pero tengo que confesar que me ha pasado a mí. Usted acaba de comer bien, y de repente está abriendo la nevera. Pero usted comió bien. Está lleno. ¿Qué pasó? La ansiedad a veces se disfraza de eso. A lo mejor no le ha pasado a usted, ¿verdad? Pero ya le estoy diciendo el caso. Yo soy honesto con ustedes aquí. A veces la ansiedad se disfraza también y se viste de otras cosas. No hay tranquilidad. Y la ansiedad y la tristeza que van de la mano a veces no nos permiten ni siquiera el silencio. La persona tiene que poner música. Y la pone alto. Y ve en el carro y pone algo. Y si de repente no hay buena música, llama por teléfono. Pero no puede estar en silencio tranquilo. Este hombre estaba triste, cargado. Estaba su alma turbada. Ahora bien, vamos a pensar en algo ustedes y yo. Miren cómo dice él. ¿Por qué estoy desanimado? La pregunta ¿por qué? Puede referirse a ignorancia. Es decir, estoy triste y desanimado, pero ¿qué será lo que pasa? Yo no tengo idea. No, él sabía lo que estaba pasando. Vean conmigo el Salmo para que vean. Noten ustedes cómo en el mismo contexto, en los versículos 1 y 2, se refieren a un deseo que él tenía de estar lleno de Dios. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? En otras palabras, él podía decir: como yo no puedo ahora disfrutar de Dios de esta manera, estoy triste. Y es natural. Como no puedo estar en la compañía, en la comunión de Él, estoy triste. Por eso es cuando usted ama tanto a su esposa o su esposo y uno se va de viaje y usted se siente medio triste porque no está la persona que ama a su lado. Entonces él tiene deseo de estar con Dios y ahí hay una razón de la tristeza. Pero noten ahora en el versículo 4 específicamente, el versículo 4, como él dice: se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Caminaba entre la multitud de adoradores. En otras palabras, cuando él recordaba su pasado en la casa de Dios y cosas que hacía y ahora no puede hacer, también siente tristeza. Hermanos, todos a veces sentimos tristeza cuando miramos el pasado. Ahora que veo a los muchachos que son atletas, yo creo que son de taekwondo, ¿verdad? Bueno, miren, yo soy tercer dan de taekwondo y yo practicaba duro. Ahora, eso lo digo por lo siguiente. Hermanos, yo practicaba 4 horas diarias. Era tirar 1500, 2000 patadas. Muy bien me sentía. Ahora yo me siento media hora y cuando me paro, todas las rodillas y todo el hueso me suenan.
No estoy exagerando. Dios sabe que es así. Me paro y digo, oye, me estaré desarmando. ¿Qué está pasando? De verdad, y si usted tiene un remedio o algo que se puede untar, avíseme, porque yo necesito algo. Estoy muy preocupado. Es en serio. Hay ocasiones que usted recuerda el pasado de cómo eran las cosas y se siente triste porque el presente es tan distinto. Él recordaba el pasado, lo que hacía en la casa de Dios. Ahora no lo puede hacer y por eso está triste. Eso se comprende. O sea, este hombre cuando dice, ¿por qué estoy desanimado y triste? No es porque él ignore las causas. Noten y también cómo él habla aquí de los hombres que lo acusan, los hombres que hablan mal de él. Versículo 3, día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Y aunque usted no lo crea, la opinión de otros nos afecta nuestras emociones. Cuando alguien lo ve a usted le dice, oye, usted se ve bien, elegante, usted se lo cree, y usted lo acepta y eso lo alegra, pero cuando es lo opuesto también lo abate. Ahora sus enemigos estaban en contra de él, lo murmuraban y murmuraban su fe y su comunión con Dios y decían, ¿dónde está este tu Dios? Y más de una vez ellos le hacen la pregunta en el versículo 10, ¿dónde está ese Dios tuyo? Y la opinión de los hombres también le daba tristeza porque era una opinión desalentadora. Esta persona no era ignorante a razones que dan tristeza. Ahora bien, si él tiene razones para estar triste, cuando él pregunta, ¿por qué estoy desalentado y triste? ¿De qué él está hablando? Antes de responderle, vamos a mirar otro lado de la moneda. No solamente él tiene estas razones claras en su mente, sino que también él sabe que él conoce a Dios, Dios lo conoce a él y él tiene comunión con Dios. Noten ustedes cómo comienza hablando. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, te anhelo a ti, oh Dios. Hermanos, ojalá que nosotros vivamos todos los días levantándonos diciendo, yo lo que anhelo es a Dios hoy. Yo voy a trabajar, sí, pero eso es una cosa secundaria. Yo lo que anhelo es a Dios, llenarme de Dios. Ojalá que ese fuera el sentir de nosotros. Eso es noble y eso es maravilloso y nos va a librar de mucha decepción. Porque Dios está en todas partes y su Espíritu está con nosotros y Él nos bendice. Cuando usted desea a Dios como su porción, siempre podrá estar satisfecho. El problema es cuando usted desea a Dios y desea esto y esto y esto y eso no lo tiene, entonces se siente mal como Jonás cuando le quitaron el árbol de encima. Dios era su anhelo. ¡Qué bendición! Dios era su Dios. Noten ustedes como él dice en el versículo 5, pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré. Y miren, mi Salvador y mi Dios. Él tenía a Dios, Jehová, como su Dios y él sabía que Jehová estaba con él. Por lo tanto, cuando él dice, ¿por qué estoy desalentado? ¿Por qué estoy desanimado y triste? Al mismo tiempo, él sabe que pertenece a Dios, tiene buena relación con Dios. Por lo tanto, no es un hombre que anda en el pecado o lejos de Dios. Además, para colmo, él sabe también que Dios lo ama. Versículo 8. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí y todas las noches entono sus cánticos. En otras palabras, mis hermanos, él sabía que Dios estaba con él. Y la pregunta que él hace es, ¿por qué estoy desanimado? Bueno, yo tengo estas causas aquí, pero también tengo a mi Dios aquí y Él me tiene a mí y yo lo amo, Él me ama, Él me cuida. Oigan ahora la respuesta a la pregunta. Si tengo a Dios conmigo, si Dios es mi Dios, mi Salvador, a Él yo lo deseo y Él me guarda, ¿cómo es posible que esté desanimado y triste? Es como otra vez, usted se encuentra con una persona, una madre recién parida, el bebé está bien, ella está bien, todo salió bien y la encuentra llorando. Dice, ¿pero qué te pasa? Mira el bebé, hermoso. Mírate a ti, ¿por qué estás llorando?
Eso es lo que el salmista está diciendo. Yo sé estas cosas que me están afectando. Yo sé que Dios está conmigo, pero ¿cómo es posible que yo esté triste teniendo todo esto? Y yo creo que nosotros también podemos hacernos la misma pregunta. Tengo salud. Tengo la bendición de Dios. Estoy aquí cuando hay mucha gente que da la vida por estar aquí. Además de eso, tengo personas que me aman. Tengo mi familia conmigo. Entonces, ¿cómo es posible que yo esté triste? ¿No le pasa eso a usted? Oiga, porque a mí sí me pasa. No hay razón. Es que hay algo en el corazón suyo, mío y del salmista que no está bien. Y nosotros sufrimos de un pecado remanente, una inclinación al pecado que en ocasiones nos distrae y nos lleva a la tristeza cuando no hay razones para estar tristes, sino para estar siempre gozosos. Por eso la Escritura dice, estad siempre gozosos, porque siempre tenemos razones para estar gozosos. Bueno, pastor, y si me muero, más gozoso, porque llegó a la gloria. Y sabemos que si a los que aman a Dios todas las cosas operan para bien, nada me debe de quitar el gozo. Pero frecuentemente nos encontramos tristes y nos encontramos sin gozo. ¿Por qué? Bueno, hermanos, porque vivimos en un mundo caído y nosotros somos pecadores. Y así como cuando yo me paro, y miren que yo me muevo, me suenan los huesos. Eso me dice que yo tengo un cuerpo que se va decayendo y este cuerpo exterior, dice Pablo, se va desgastando día a día. Yo no solo tenía cabello, sino que tenía mucho. Pero vamos cambiando. Nos vamos poniendo viejos y el pecado nos va afectando hasta que nos lleva al polvo. Esa es la realidad en que vivimos y esa realidad la admite el salmista. Por lo tanto, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es admitir nuestra realidad. Y le tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quiere primero? Siempre quieren la mala ustedes. La mala. Usted se va a morir un día. Sí, se va a morir, porque de verdad, miren, hermanos, tenemos que ser honestos. Otra vez, estamos hablando de honestidad. Todos sabemos que el que muere va a la presencia de Dios al gozo eterno de su Señor. Pero como he dicho otras veces, usted no espera que yo lo despida hoy diciéndole, hermano, espero que se muere esta semana, no velo el domingo que viene. Usted va a entrar al gozo, usted una vida. No, nadie espera eso. No vuelve a esa iglesia. All right. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Mire qué pasa. ¿Qué pasa? La mala noticia, usted va a morir. La buena noticia es que si no muere pronto, usted va a envejecer. Y como el Señor le dijo a Pedro, va a llegar un momento en que te van a tener que vestir, te van a tener que arreglar. Y va a llegar un momento en que si Dios le da larga vida, usted va a envejecer y va a estar lento, se va a doblar y va a tener que caminar y va a tener que, toda su vida va a consistir en dos cosas básicamente. Le digo, bueno, tres, vamos a ponerle tres para que no se me queje. Le digo las tres. Comer poco, porque ya no puede comer a cierta hora, ni comer chicharrón, ni nada de eso. Una cosita. Comer poco. La otra, dormir. Y la tercera, ir al médico. ¿Ya? No hay Disney World. Usted entra a un parque, a una silla de ruedas y a verlo todo y para atrás de una vez con el calor. Entonces, oiga ahora, vamos a envejecer. Nos vamos a gastar. Esa es la realidad. Por lo tanto, tenemos que aceptar esa realidad y enfrentarla. Eso fue lo que se propuso el salmista. Vamos a enfrentarla. ¿Cómo él la enfrentó? Y eso es lo que yo quiero que veamos. Dice aquí, ¿por qué estoy desanimado? Miren la reacción. ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Oigan ahora cuál es la manera de enfrentar la tristeza y el desaliento. Hablándose usted mismo la palabra de Dios. Porque es que usted mismo habla con usted mismo más que con todo el mundo. Y eso no es que usted está loco. Ahora con esto de los teléfonos, que usted anda en el carro hablando con la bocina del carro. Ahora cualquier loco pasa por cuerdo.
Porque usted lo ve manejando y va hablando y usted dice, oye, me está hablando por teléfono. No, a lo mejor es solo, pero como nadie sabe. Ahora déjenme decirle, todo el mundo habla solo. Todo el mundo habla solo. Continuamente. Usted se para en el espejo y dice, oye, me estoy poniendo viejo. O mira, estoy rebajando. Oye, qué bien me quedó esa camisa. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora, ¿qué hace el salmista? Mira, estoy triste. Lo admito. Es una realidad. Ahora yo voy a bregar con esa situación en mi propia alma. Yo me voy a hablar a mí mismo. Yo me voy a hablar. Yo voy a tratar con eso. La Biblia nos enseña que esa es una práctica piadosa, hablarse a usted mismo con la palabra de Dios. El profeta Elías, después de su victoria sobre los profetas de Baal en el monte Carmelo, experimentó miedo y agotamiento. Y en el primer libro de Reyes 19:10 dice, he sido muy celoso por el Señor, Dios de los ejércitos. Los hijos de Israel han abandonado tu alianza, derribado sus altares, matado a espada a los profetas, solo quedo yo. Y él habla de su lucha emocional, habla con Dios, pero ya él venía hablando con él mismo de todas las cosas que estaban sucediendo. Pero miren cómo dice el salmista en el Salmo 31:14. Yo confío en ti, Señor, tú eres mi Dios. En Lamentaciones, el fiel amor del Señor. Recuerdan, las misericordias de Dios nunca se acaban, nuevas son cada mañana. Y miren cómo dice ahí mismo. Yo me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en él. Háblese usted mismo con las promesas de Dios. Jehová es mi pastor, por tanto a mí no me va a faltar nada. Oye, la situación se está poniendo dura porque los años de elecciones no hay mucho y me botaron del empleo. Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Oye, ahora incluso, mira, me he encontrado solo porque me abandonaron mis amigos. Aunque tu padre y tu madre te desamparen, dice Dios, yo no te voy a dejar. Jehová no me va a dejar. Aprenda a hablarse usted mismo con la palabra de Dios, con las promesas de Dios. Jeremías, conocido como el profeta llorón, expresa su agitación interior. Jeremías 29 dice, pero digo, no mencionaré su palabra ni hablaré más de su nombre. Digo, su palabra está en mi corazón como un fuego encerrado en mis huesos. Estoy cansado de contenerla. De hecho, no puedo. Y esto revela no solo su lucha, sino su manera de enfrentarla, hablándose a sí mismo. Háblese y repítase la palabra de Dios. Cuando usted llama al pastor, ay pastor, esto es una tristeza tan grande, estamos pasando esto. ¿Qué es lo que usted cree que hace el pastor? Coge la escritura y se la dice, no espere el pastor. Usted tiene un 911 con usted. ¿Saben cómo se llama? El Espíritu Santo de Dios. Marca el 911. Señor, ayúdame en mi necesidad. Y ahí mismo le aplica la palabra de Dios. Cuando viene a llegar el pastor, lo encuentra alabando ya, cantando. El hijo pródigo estaba en su pecado. ¿Y saben lo que él dice? Dice la escritura, volvió en sí y él se habló a sí mismo. Pero ven acá. En la casa de mi padre los jornaleros están comiendo banquete y yo comiendo aquí comida de cerdo. Yo voy a ir donde mi padre ahora mismo. Y yo voy a hablar con él. Le voy a decir, papá, yo pequé contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y saben lo que hizo? Se paró y todo el camino, me imagino, iba practicando el discurso. Cuando llegó, así mismo lo dijo. La cosa es que el papá no lo dejó terminar. Lo besó y lo abrazó. Dijo, no tiene que decir más nada. Aleluya. Entonces entienda algo. Háblese a usted mismo. Incluso practique los diálogos a veces con su esposo y su esposo. Algunos se tiran a hablar sin practicarlo. Practíquelo. Y si necesita ayuda, pida consejo. Háblese usted mismo. ¿Qué debe hacer usted antes de hablarse? En primer lugar, medite y admita su emoción. Reconozca su condición y traiga esa carga delante de Dios. Imagínese que usted va donde el doctor y el doctor le dice, ¿cómo se siente? Dice, muy bien. ¿A qué vino? Tengo un dolor. Pero me acaba de decir que se siente bien. ¿Dónde le duele? No sé. ¿Qué hace aquí? Ok, si usted tiene una condición, diga, mira, yo estoy triste, yo estoy ansioso, yo tengo miedo, yo me siento solo, yo me siento sola, yo no tengo esperanza. Y eso llévelo al Señor específicamente. Háblese entonces la palabra de Dios, admitiendo lo que tiene en la presencia de Dios. En segundo lugar, háblele a su alma.
Dele orden a su propia alma. Sí. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué? ¿Por qué te sientes triste? Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Ahí mismo usted háblele a su alma y mándele a su alma lo que tiene que hacer. Y aquí el remedio, y es lo último. Dedíquese a esperar en Dios. Mire cómo él dice. ¿Por qué estoy desanimado? Admite su tristeza. ¿Por qué está tan triste mi corazón si no tengo razón? ¿Qué voy a hacer? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Miren ahora, puso su esperanza en Dios. Se dedicó a esperar en Dios. ¿De qué yo le estoy hablando? En primer lugar, hermanos, esperar es incómodo y más en los días que vivimos. Todo aquí es rápido ahora. Todo es rápido. La comunicación, la comida. Una de las cosas que me sorprende en mi último viaje en Centroamérica, no voy a decir el país para que nadie se sienta mal, es que esas personas parece que vivían en los tiempos de Abraham. Miren a qué me refiero. Abraham recibe una visita y le dice, pero antes dice, espérense para que coman algo. Usted va a creer que Sara la está sirviendo la comida, ¿verdad? No, dice, espérense aquí, vamos a matar el cabrito. Y ahí salieron a caerle atrás al cabrito. Oiga bien, matar el cabrito, despellejar y la gente sentada con hambre. Y ahora vamos a buscar el sazón, vayan a buscar las rojitas por allá y a darle vuelta en un palo y la gente sentada con hambre. Bueno, pues en ese país de Centroamérica, nosotros llegamos y cuando llegamos en ese vuelo, con un hambre tremenda, porque estos vuelos usted sale por la mañana en su casa con un sándwich muy bueno que me hace mi hija, pero cuando vienen las 10 de la noche ya no queda rastros de eso. Ok. La cosa es cuando llegamos, hermano, a ese restaurante y yo llego, yo digo, no me dan ahora mismo pollo. Yo quería resolver el problema. Señores, y yo veía a la gente del lugar riéndose tranquilo. Y yo desesperado digo, no le puedo exagerar, duró como hora y media en llegar la comida. Y cuando llegó ya yo estaba de mal humor, no tenía hambre y ellos contentos. Bueno, cuando fuimos a visitar la iglesia en el pueblo, hermanos, la misma cosa. Entonces, en esos pueblos la gente come tranquilo, pero ustedes y yo no, nosotros vivimos desesperados. Usted llega y usted dice, no, dámelo rápido. Y yo conozco hombres que si no le arreglan la comida rápido no comen, se van disgustados. Miren, aprenda entonces a sentarse y a esperar en Dios, el tiempo de Dios y la manera de Dios. Porque el tiempo de Dios no es el tiempo suyo y mío. Como dice la hermana Maciel, cuando Dios abre una puerta no hay ni que empujarla, pero hay que esperar que la abra. Mientras Él no la abra, quédese quieto, como una foto, esperando en Dios. Ahora noten. Cómo el salmista esperaba en Dios. Y quiero que veamos esto rapidito. ¿Cómo esperaba en Dios? En primer lugar, esperamos en Dios anhelando a Dios. Versículo 1. Muchas veces los salmistas ponían la conclusión a la que habían llegado al principio del Salmo. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Óigame bien, esperamos en Dios con esta convicción. Yo solo necesito a Dios y lo voy a esperar a Él. Yo quiero esperar a Dios. Yo quiero que Dios trate conmigo. No me interesa nada más. Por lo tanto, yo voy a esperar el tiempo, la manera de Dios y voy a esperar en Él. Ahora bien, eso no significa cruzarme de brazos. Yo voy a estar orando, como dice el versículo 2. Tengo sed de Dios. ¿Cuándo podré ir a estar presente delante de Él? Yo voy a estar orando y buscándole, pero yo voy a poner toda mi atención en la obra, la gracia y la provisión de Dios. Así se espera en Dios. Es decir, yo estoy tranquilo, yo me voy a despojar de todo brazo humano, de toda esperanza en la carne y voy a esperar el tiempo y la manera de Dios. ¿Cómo se espera en Dios? Mirándolo a Él y esperando la bendición y la gracia de Él. Quiero aclarar algo.
Elías el profeta estaba en un lugar y Dios le proveyó lo que él necesitaba y él debía comer de lo que Dios le dio. Hermanos, esperar en Dios no significa cerrar la boca y esperar que Dios venga, abra la boca y nos meta la comida en la boca. Veamos la provisión de Dios y comamos de la provisión de Dios, pero esperemos la provisión de Dios, lo que Dios va a dar. Noten en segundo lugar, esperamos en Dios deleitándonos en el amor y el cuidado de Dios. El versículo 8, cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Él esperaba y él estaba no solo centrado en Dios, sino disfrutando del amor de Dios. Esperar en Dios implica, hermanos, estar tranquilos, orando, solo centrados en Él y al mismo tiempo disfrutando de su amor. Y por último, cantando alabanzas a Dios y en oración. Todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios quien me da vida. Oigan ahora, hermanos, cuando Dios provee, nosotros disponemos. Pero en lo que Dios dilata, nosotros esperamos. El tiempo de Dios, esperamos en Dios, en medio de la tristeza, sabiendo, oh Dios, tú sabes que estoy triste, tú sabes que estoy desalentado, tú sabes que no tengo fuerzas, tú sabes que quizás no quiero ni siquiera vivir. Entonces ven, dame vida, dame tu espíritu, ayúdame. Y se habla con la palabra de Dios y se deja esperar en Dios. Ahí, esperando en Dios. Háblese la palabra de Dios y espere la respuesta de Dios. Oh, hermanos, ¿cuántas veces quien les habla he estado en ansiedad, en inquietud, en temor? Y ahí viene la escritura: por nada estéis afanosos, antes sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, y no he terminado de repetir el texto y de hablarme. Y la paz de Dios llena mi alma. Háblese la palabra de Dios y espere la obra de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Porque el que llama, se le responderá. El que toca, se le abrirá. El que pide, se le dará. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Cómo nosotros podemos lidiar entre la tristeza para terminar en gozo? Esperando el tiempo y la manera de Dios. Que el Señor nos ayude a centrarnos en Él. El Señor nos pone muchas veces en situaciones donde no entendemos cómo es posible, teniendo el Dios que tenemos, teniendo toda la bendición que disfrutamos, que nuestra alma esté triste. Eso tiene que ser una alarma. Tienes que ir a Dios y esperar en Dios. Te estás distrayendo en muchas cosas que no son Dios. Espera en Dios. La fe aquí, alma mía, espera en Dios, es una orden. La fe no es un deseo o un sentimiento solamente. No, la fe es una orden. Espera en Dios. Alma mía, espera en Dios. Alma mía, concéntrate en Dios. Alma mía, recuerda la promesa de Dios. Tranquila, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa es la promesa. Esa es la palabra que tengo que hablar a mi corazón. Corrie ten Boom fue una mujer de las Antillas holandesas, Noruega, Netherlands. Y esta mujer escondió judíos en su casa. Y en la persecución nazi, a ella y a su familia, pues la apresaron. Y estaba en un campo de concentración. Y en ese campo de concentración, esta mujer vio a su hermana morir. Y sufrió muchos abusos, maltratos. Vivían como animales, con piojos en la cabeza. Eso era una sola de las cosas. Pero sucia, maloliente, abusada. Es una historia fascinante la de ella. Y ella tiene algunas frases que quisiera compartirles, que ella vivió y saliendo de ahí como el salmista pudo compartir. Una, escúchela bien. Nunca tengas miedo de confiar en un futuro desconocido en las manos de un Dios conocido.
Oigan la otra. Cuando un tren pasa por un túnel y se pone oscuro, tú no botas el boleto y te tiras del tren. En cambio, te sientas tranquilo y confías en que el ingeniero llegará al otro lado del túnel. Ustedes saben que mi familia y yo estuvimos en Europa recientemente. Y le voy a hacer una confesión ahora, pero eso no se lo pueden decir a nadie. Ya queda aquí ya. Yo, porque ni a mi familia se lo había dicho yo. Así que ya saben. Para ir de Londres a París, tomamos un tren, el Eurostar. Oiga eso. Un tren que iba rapidísimo. Pero para mí el pánico del tren no era la velocidad, sino que pasaba por abajo el agua. Y en la mente mía digo, oye, ¿y si ese tren abajo del agua se rompe el túnel, se pincha y uno allá abajo, cómo uno sale de ahí? ¿De verdad? Oigan, señores, llegó el momento del agua, porque no se ve el agua, él nada más se pone oscuro y sigue por ahí. Y cuando yo hice así, miré por la ventana, dije, estamos aquí ya. De verdad, ¿qué hice? ¿Qué hice, hermano? Le confieso. Me centré en la hermosa mujer que tenía al lado y mis dos hijas de frente, porque nos dieron una silla muy bonita. Y antes de darme cuenta, ya estábamos de día otra vez en Francia. Hay momentos en que Dios nos hace pasar por un túnel oscuro y nos asalta el miedo, la claustrofobia y los pensamientos que va a explotar, que no va a llegar. Y no se ha dañado el tren nunca, pero usted cree que ese se va a dañar. Es como la gente que tiene miedo a los aviones. Los aviones no se caen, pero cree que ese se va a caer. Ok, está bien, ok. Ponga sus ojos en Dios. Espere en Él. Repítase y háblese la palabra de Dios en oración. Y espere en Dios. Y antes de darse cuenta, la luz otra vez. Que el Señor nos ayude a poner los ojos en Él. En la tristeza, mirarlo a Él. Hablarle a nuestro corazón. Y no quedarnos ahí. No quedarnos ahí. Nuestro Salvador, el día de su mucha tristeza, ¿saben lo que hizo? Se fue a orar. Y me llama la atención que cuando Él oró delante de la tumba de Lázaro, un muerto de 4 días en descomposición, dijo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Y una sola vez dijo, Lázaro, levántate, sal y ven. Y el muerto salió saltando. Sin embargo, cuando él fue a lidiar con su tristeza, oró 1 hora. Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Y no se le quitó la tristeza. Tuvo que volver otra hora. Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Y no se le quitó la tristeza. Tuvo que volver una tercera vez y entonces se libró. Lo que significa que a veces la tristeza es como el mismo diablo. Usted lo espanta y vuelve. ¿Y qué tenemos que hacer? Volver a orar y volver a centrarnos en Dios y volver a hablar a nuestro corazón. Iremos de victoria en victoria para la gloria de su nombre, pero no se quede en la tristeza, porque Cristo ha comprado un gozo para usted, una vida abundante para usted, manifiesta ahí. Que el Señor nos ayude para la gloria de su bendito nombre. Y si alguien no ha creído en Jesucristo, hoy es tu día. Hoy es tu día. Y te vas a librar de esa tristeza que te amenaza. Y te va a venir una y otra vez. Pero hoy es tu día. Él vino para dar vida en abundancia a los que se rinden a Él. Ríndete a los pies. Ahí dile, Señor, ten misericordia de mí. Mi vida está vacía, mi vida está triste. Yo no salgo de una tristeza, no salgo de una depresión. Dile a Dios tu condición. Y ríndete a sus pies. A esperar. Y Él te va a sacar. Vamos a orar. Padre nuestro, qué bueno es meditar como el salmista
en ti y en tu palabra. Qué bueno es que nosotros podamos admitir que vendrán tiempos de tristeza, que nosotros podamos admitir que vendrán tiempos de desánimo, pero también decir: mi Dios está conmigo. También poder decir: Él no me dejará y no me desamparará. También poder decir que Él me manda a estar siempre gozoso, entonces me dará la gracia para estar siempre gozoso. También decir que en medio de la tormenta Él es rey, que en medio de las aguas Él no dejará que yo me ahogue, ni el fuego me quemará. También decir: Él es mi Dios y mi Salvador, por lo tanto le alabaré. A fin de cuentas, no importa el dolor, la aflicción, la lucha, yo voy a terminar alabando a Dios, aun sea pasando por la muerte.